Qué interesante está este asunto sobre Rafael Caro Quintero, sobre Cienfuegos, que de repente lo regresan y que empieza a sonar como uno de los nombres del posible narco al que puede entregar México a cambio, todo de acuerdo con lo que dijo la agencia Reuters la semana pasada. Pues se pone muy interesante porque según lo que publicó Héctor de Mauleón el día 24 de este mes, hace 3 días, podría ser cierto, porque como ustedes recordarán, el Mencho era para los gringos el narco más buscado, el más peligroso, incluso por encima del Mayo Zambada. Creo que las razones son obvias. O sea, ellos trafican drogas duras que están provocando una epidemia de intoxicaciones en los Estados Unidos con decenas de miles de muertos al año, literalmente. Pero además, el cártel Jalisco se convirtió en un cártel demasiado violento. Véanlo ustedes, está en todo el país sosteniendo guerras en todos lados contra todo el mundo. Dependiendo de sus intereses, puede incluso estar peleando con los que antes eran sus amigos. Bueno, pues ese era el malo, ¿no? El malo que perseguía el gobierno gringo. Pero resulta que se encontraron que sería el Mencho quien está apoyando en este momento a Caro Quintero en el estado de Sonora. Y según lo que dice Héctor de Mauleón, esto es porque al Mencho le conviene el estado, porque es una ruta estratégica para llegar al gringo, pero además le conviene porque allí están escondidos muchos de los narcolaboratorios que maneja el cártel Jalisco Nueva Generación, y que sería en estos lugares donde se está fabricando toda la droga que llega para los Estados Unidos. La hipótesis no suena descabellada, puede ser verdad, y entonces puede ser verdad que sí van por Caro Quintero, sobre todo por esto, pero también porque se las debe. Y la otra es que probablemente, quitando a Caro Quintero, regresen a buscar al que era hasta hace unos días. En esta semana lo cambiaron todo, el más buscado y el más importante de los objetivos que ellos tenían en nuestro país. Todo tiene que ver con el caso Cienfuegos, el Mencho, Caro, los hijos del Chapo. Es una maraña de porquería de la delincuencia organizada en nuestro país, y es a veces muy complicado tratar de encontrar la hebra, ¿no? Para jalar el hilo y darse cuenta qué es lo que está del otro lado, porque es muy complejo lo que hacen. Los cárteles pueden estar aliados hoy, mañana ya se pelearon y pasado mañana pueden volverse a aliar, y no se entiende muy bien lo que está sucediendo. Además, hay otra cosa importante, ya para compartir la información de Héctor de Mauleón. Los medios locales, que son los que tendrían de cerca la información en relación a todo esto, pues la gran mayoría de ellos están amenazados. Hay un cerco mediático muy fuerte en relación a estos temas, y a veces la información llega completamente distorsionada, y es muy difícil darse cuenta qué es cierto y qué no. En fin, fíjense lo que dice Héctor de Mauleón en esta columna, que pues es una hipótesis cuando menos, pues algo creíble, no sé qué piensen ustedes. Dice, la noticia había pasado prácticamente inadvertida, pero desde octubre, al mismo tiempo que el general Salvador Cienfuegos era detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, dicha agencia antinarcóticos bajó del primer lugar de la lista de los 10 fugitivos más buscados a Nemesio Oseguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y colocó en su lugar a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del grupo criminal que lo comenzó todo, el antiguo cártel de Guadalajara. Tras ser aprehendido por la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, Caro Quintero, como se sabe, pasó 28 años en prisión. Cuando nadie pensaba en él, fue liberado la medianoche del 8 de agosto de 2013 gracias a un amparo firmado por Rosalía Moreno, Lucio Lira y José Félix Dávalos, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito del Estado de Jalisco. Los magistrados alegaron que el narcotraficante debió haber sido juzgado en un tribunal local, no en un tribunal del fuero federal. Antes de que la PGR tuviera tiempo de reaccionar, Caro abordó una camioneta oscura y desapareció.
Aunque pronto mandó decir en una entrevista, ¿se acuerdan esta entrevista que le hizo Anabel Hernández, ¿no? Y en una entrevista que estaba retirado del negocio y pidió que lo dejaran en paz, que habían llegado y siguieron llegando señales de que indicaba que el narco al que todos daban por muerto se hallaba en realidad vivito y coleando y operando como en sus viejos días de gloria. Pero él señaló que estaba pobre, que no tenía ni dinero, ¿no? Durante las casi 3 décadas que pasó en la cárcel, la fortuna de Caro no hizo sino crecer. Esto es algo que ya habíamos comentado aquí. Tienen un montón de negocios. Pues no era poquito lo que ganaban. Ese dinero lo invirtió su familia y son multimillonarios. Sus cómplices siguieron operando las minas, los hoteles, los restaurantes, las tiendas de ropa, las concesionarias de autos, los gimnasios, las inmobiliarias bollantes que conforman su imperio. Según investigaciones del carácter federal, el célebre propietario del rancho El Búfalo mantuvo vivos sus intereses en Jalisco y Sinaloa y conservó el control de un territorio que en términos criminales le perteneció desde siempre, el estado de Sonora. Se detectó que Caro Quintero estaba en acuerdos con los hijos del Chapo Guzmán y con su antiguo socio Ismael El Mayo Zambada. Caro recibió protección para actuar y moverse en Sinaloa, concretamente en Culiacán, pero los desacuerdos irrumpieron pronto. Rompió primero con los Chapos y luego observó en silencio el enfrentamiento que sobrevino entre los hijos de Guzmán Loera y El Mayo Zambada. Algunas estimaciones, mientras tanto, calculaban su fortuna en más de $500 millones. En marzo de este año, la DEA solicitó a México el congelamiento de 1,939 presuntamente cuentas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. La acción fue parte del operativo Agave Azul. Ese mes, el Departamento de Justicia anunció el arresto a gran escala en suelo estadounidense de más de 600 personas ligadas a la organización del Mencho. A lo largo de 6 meses, la DEA había operado importantes incautaciones de dinero y drogas. Al mismo tiempo, el cártel Jalisco se enfrentaba en diversos campos de batalla con los hijos del Chapo y El Mayo Zambada. Las guerras de estos grupos criminales llevaron a México a las cifras de violencia más altas jamás registradas. Como parte de la embestida del gobierno de los Estados Unidos contra el Mencho, se instalaron espectaculares en autopistas de Estados Unidos que ofrecían $10 millones por informes que llevaran a su captura. De pronto, y aquí es donde está lo interesante, de pronto Estados Unidos perdió interés en el Mencho. Su atención se centró sobre todo en la organización de Rafael Caro Quintero. Le dicen el cártel de Caborca a la organización de Caro Quintero. Y continúa de Mauleón. ¿Por qué? La DEA y el gobierno de México detectaron que Caro se había convertido en punta de lanza de la organización del Mencho. A través de alianzas movía piezas en Sonora, donde su presencia es apabullante, así como en Chihuahua y en regiones de Baja California. Según reportes de inteligencia, el cártel Jalisco proporcionó a las células manejadas por el narcotraficante sinaloense armas, sicarios, dinero, vehículos. Caro Quintero garantiza, en cambio, paso libre a la frontera y protección de autoridades. Una cantidad importante de narcolaboratorios operados en beneficio del cártel Jalisco Nueva Generación fue desmantelada en los últimos meses. Y luego viene aquí una pregunta. ¿Qué nivel de penetración tiene hoy Caro Quintero? Su irrupción en lo alto de la lista de la DEA revela que de momento su grupo ha sido detectado como una amenaza más importante que la que representa el Mencho. Hace apenas unos días, la agencia Reuters aseguró que el gobierno mexicano negoció la liberación del general Cienfuegos a cambio de la detención de un importante líder del narcotráfico. Se habló del Mencho, se habló del Mayo. Fuentes del gobierno mexicano aseguran que esa conversación no existió, que lo que se puso sobre la mesa fueron las cerca de 20 extradiciones concedidas cada año por el gobierno mexicano en contra de la detención. Sin agua va del ex jefe del Ejército Nacional, que se amenazó con replantear los convenios de cooperación binacional
y la pérdida de confianza de las instituciones de seguridad. En medio del oscuro ajedrez, Caro Quintero, como en los viejos tiempos, vuelve a acaparar la atención de la DEA. Es lo que dice la columna de Héctor de Mauleón. Caro Quintero, como en los buenos y viejos tiempos. El grupo de Caro Quintero ha sido detectado como una amenaza más importante que el Mencho. Bueno, esto es una evidencia, ¿no? De no ser importante para los gringos. Para los gringos. El tema Caro Quintero, pues seguiría en primer lugar entre la lista de los más buscados el Mencho, y no es así. O sea, de verdad sí sorprendió lo que hicieron. Fue algo que no creo que alguien se esperara. Y en medio de todo esto, el rollo del Salvador Cienfuegos y todo lo que está pasando, pues colocan a Caro Quintero ahí. Y uno se queda pensando, entonces van por Caro Quintero y ese es el acuerdo, porque aunque el gobierno diga que no, no fue de a gratis, ¿eh? O sea, no fue de a gratis. ¿Ustedes creen de verdad? Solamente los televisos de YouTube han estado difundiendo cosas como que, pues es que México sometió a Donald Trump. Por favor, por favor, por favor, por favor. No digan tonterías. Algo muy, muy cochino se está cocinando detrás de este inesperado regreso del delincuente Cienfuegos a México, algo que no nos esperábamos nadie, y a lo mejor dentro de todo este intercambio de favores, pues está el que entreguen a Caro Quintero. Y si es así, no tarda en caer, porque lo van a agarrar. Ellos saben dónde está. Ya nada más es cosa de que armen un operativo para pepenarlo y pues seguramente podría caer. Mientras tanto, vean cómo tiene Sonora el regreso de Caro Quintero, su pleito con la gente del cártel de Sinaloa, y si está metido ahí el cártel Jalisco Nueva Generación, pues podemos entender de una manera, yo creo que más clara, por qué hay tantos muertos en Sonora, que va que vuela para convertirse en el estado más violento del país si no hacen algo por detener esta porquería, ¿no? Esta masacre. En fin, saludos, compas.